A nosotros nos tocó el ángulo de rozamiento interno en grados y los integrantes son José Carlos Molina, Christopher Cross y Valeria López. Bueno, nuestro proyecto está enfocado en el análisis del ángulo de rozamiento interno en grados. El ángulo es el que se forma entre la superficie y el cono formado, y este se determina a partir de la cohesión, la fricción y el tamaño de las partículas de cada material. Este ángulo se puede aplicar para los estudios para la construcción de carreteras, taludes y muros de contención, entre otros. En la imagen podemos ver cómo está formado un cono del carbón mineral que se usa en las plantas termoeléctricas. En el procedimiento de nuestro proyecto, primero se pesó el radio para hacer un análisis exacto. Luego procedimos a tamizar cada radio para poder obtener el diferente tamaño de partículas de cada material. Y nosotros fabricamos los tamices porque el uso de tamices industriales iba a ser un gasto demasiado elevado para nosotros, entonces pues realizamos. Bueno, acá hacen los embudos que utilizamos para poder formar los conos de los diferentes materiales. Estos embudos los clasificamos para el diferente tamaño de partículas y de humedad de cada material, y porque si la humedad era muy elevada no pasaba en determinado diámetro de cada embudo. Bueno, a continuación les voy a explicar el procedimiento que se va a cabo para realizar este experimento. Bueno, ahorita lo que están viendo es que el grano está pasando sobre un embudo. El embudo va a depender del diámetro. Dependiendo del diámetro, el grávido va a pasar fácilmente o no, ya que la humedad puede afectar por el mismo. Aquí podemos observar que se está formando un cono invertido, en el cual se está formando un círculo de base, en el cual podemos determinar su diámetro y la altura, para así determinar el ángulo θ. Como se muestra en esta imagen, tenemos el radio, ¿verdad?, y la altura. Entonces, por medio de una ecuación matemática, pues podemos determinar el ángulo θ. Aquí tenemos unas mediciones en las que hicimos con azúcar morena, en el cual para un ángulo de 36 grados tenemos una capacidad portante de 262 kilopascales. Esta es la capacidad que tiene el material de soportar las cargas sobre el mismo. Así como también tenemos la capacidad portante sobre de distintas superficies, como el corcho, que es 390 kilopascales. Esta capacidad portante va a depender del ángulo θ, ya sea que si el ángulo θ aumenta, la capacidad portante va a aumentar, es directamente proporcional. Tenemos el azúcar refinado, en la cual tiene una humedad de 50%, y con esa humedad se obtuvo un ángulo de 39 grados sobre una superficie de madera, en el cual tiene una capacidad portante de 390 kilopascales. Tenemos el trigo, con una humedad también de 50%. Su ángulo es de 61 grados, con una capacidad portante de 230 kilopascales. El ángulo de envase de vidrio es de 47 grados. El ángulo de envase de corcho es de 53 grados. El café, su humedad es de 50%, su ángulo en base de madera es 51 grados, su capacidad portante es de 190 kilopascales, su ángulo en base de vidrio es de 47 grados, su capacidad portante es de 170 kilopascales. Aquí podemos observar la diferencia que hay entre la madera del vidrio, ya que el ángulo en la madera es mayor, por lo tanto aumentar la capacidad portante. Bueno, estos son los resultados con arena. Con una humedad del 50% tuvimos un ángulo en base de madera de 45 grados,
una capacidad portante de 160 kilopascales, un ángulo en base de vidrio de 38 grados con una capacidad portante de 140 kilopascales, un ángulo en base de corcho de 42 grados con una capacidad portante de 590 kilopascales. Ahora pasemos al selecto, el grávido más importante que utilizamos y tomamos medidas de diferente humedad. Con esto tuvimos esta primera tabla con una humedad del 40% con sus respectivos ángulos y capacidades portantes. Obtuvimos con esta siguiente tabla con una humedad del 54% estos ángulos y estas capacidades portantes. Estas ya difieren porque se aumenta la humedad y con eso el comportamiento difiere. Con una tercera medición de humedad de 59% obtuvimos que ya las tres otra vez regresan casi a los mismos ángulos y las capacidades portantes se van pareciendo entre ellas. Y por último, con una humedad de 65% aún se siguen manteniendo esos ángulos, aunque alguno disminuye, puesto que aquí en estas medidas cambió el embudo. A esto nos referimos a que la boquilla del embudo cambia su diámetro por uno más grande. Ahora vayamos a las gráficas de humedad versus ángulo. Esta es la de madera. Vemos cómo se va elevando el ángulo conforme se va aumentando la humedad. También la humedad versus ángulo en base de vidrio, podemos ver que en las primeras tres mediciones aumenta el ángulo mientras aumenta la humedad, aunque en la última cambia debido al cambio de embudo. La humedad versus ángulo en base de corcho, podemos ver que las mediciones fueron irregulares, puesto que el selecto toma diferentes comportamientos según sus bases. Por último, el ángulo versus capacidad portante. Aquí podemos ver cómo la capacidad portante cambia según el ángulo, porque es directamente proporcional. Aquí tenemos la medición de cada uno de los ángulos con todos los grávidos y tenemos la ecuación y el R cuadrado de esta gráfica. Se preguntarán por qué es tan importante nuestro proyecto para Guatemala. Esto es porque nos permite prever de que no sucedan desastres como lo sucedió en el Cambrai 2. Como todos saben, en Cambrai sucedió un deslave, lo cual afectó a cientos de personas en ese sector. Si se hubieran hecho las debidas investigaciones, como las que nosotros estamos haciendo con los grávidos, se hubiera previsto que no hubiera sucedido este suceso en ese sector. Por lo cual, nosotros instamos a que en Guatemala se haga más estudios sobre la tierra, cuánta fuerza puede ejercerse sobre cada suelo para apoyar a que no sucedan más catástrofes en Guatemala de este tipo. Ahora, veamos el mapa de Guatemala. Con estos puntos rojos y anaranjados se refiere a que son zonas de muy alto riesgo y zonas de alto riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a que estas son zonas en donde llueve mucho y pueden haber casos de deslaves. Podemos ver que en el occidente del país, como San Marcos y Quiché, son las áreas más afectadas. Ahora, en la zona baja y en el Petén podemos ver que no son zonas afectadas por tanta lluvia o por sucesos de deslaves, y esto es debido a que son altiplanos. Por último, podemos aplicar nuestro proyecto a las carreteras, puesto que las carreteras hay taludes. Los taludes sirven para hacer muros de contención a los suelos que están a los lados de las carreteras. Esto sirve para proteger a los carros y a los transeúntes que van por la vía. Con esta imagen podemos ver que el talud hecho en ese sector no fue el debido, puesto que hubo un deslave que tapó la mitad de la carretera. Esta imagen es rumbo carretera de El Salvador. Con esto instamos a que se hagan más investigaciones y que nuestro proyecto sea tomado en cuenta, puesto que es muy importante estas investigaciones para que Guatemala salga adelante. Esto fue todo de nuestro proyecto, les agradecemos su atención.